preámbulos, comenzamos con la clase del día de hoy. Recuerden ir colocando su nombre en el chat a medida que vayamos avanzando. Súper importante para que estén considerados en la lista. Entonces, bueno, yo igual durante toda la semana, no sé si algunos vieron cosas que yo les fui mandando sobre los estados modernos en la página Edmodo para que también sea un poco el tema del preámbulo de esta información. Entonces, tenemos que recordar que esta época del Renacimiento, la cual envuelve toda esta unidad, estamos entre un traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, durante este traspaso de la Edad Moderna se cambió el sistema político, gracias a principalmente el Renacimiento, ¿cierto? Esta idea del antropocentrismo, de colocar al hombre por sobre Dios, ¿cierto? Todo eso que hablamos en las primeras clases, se ve repercutido en este orden geopolítico que va a venir a cambiar, ¿cierto? En la Edad Media, los señores feudales, el emperador y el papa tenían la máxima autoridad sobre los territorios, ¿cierto? Y ahora ya no van a ser estos tres las figuras más importantes. La figura más importante va a ser la figura del rey, la figura del monarca absoluto, ¿cierto? La figura de Luis XIV, la figura de Isabel I, la figura de Carlos V, etc. Entonces, la figura de estos reyes va a ser más importante que la autoridad del Papa en esta época. Se van a empezar a configurar. Y una piedra angular de esto también, ¿cierto?, va a ser la reforma protestante, ¿cierto? Porque la reforma protestante va a venir a colocarle un paralelo a este sistema universal de dominio representado por el Papa. Entonces, ¿se acuerdan que yo siempre les hablo de que este periodo es un periodo bastante conflictivo, un periodo de bastantes guerras, y la guerra más importante en ese aspecto es la guerra de los 30 años, la cual enfrentó a católicos y protestantes, ¿cierto? Y que finalizó con la paz de Westfalia. Y en esta paz, en este trato de paz, ¿cierto?, que se firmó por toda esta gente, se le dio de alguna manera cierta victoria, se podría decir, a los protestantes, ¿cierto? Porque de alguna manera los protestantes le quitaron poder al dominio del Papa y de esta forma los monarcas pudieron ascender mucho más fácilmente a el control de ciertos territorios. Y los estados modernos, chicos, es muy importante conocerlos porque aquí se empiezan a marcar territorios definidos, así como qué parte del Estado moderno es componente de España, qué parte del Estado moderno es componente de Inglaterra, de Francia, de Austria-Hungría, y así sucesivamente, ¿cierto? Y estos territorios delimitados son muy parecidos a los que nosotros tenemos en la actualidad, porque por ejemplo Chile tiene su territorio muy bien delimitado, ¿cierto? Y si alguien dice que ese territorio no corresponde, ¿cierto? Podría incluso repercutir hasta en la guerra. Entonces, este sentimiento de unidad territorial de las personas con la parte donde nacen se empieza a gestar en esta época, este sentimiento cultural de unidad, este sentimiento que le dice a los ingleses, oye, nosotros somos ingleses y no somos franceses, entonces ¿por qué el Papa nos domina? Si a los ingleses deberían dominar a los ingleses. Entonces se empieza a generar este sentimiento de unidad en esta época. Entonces, súper importante. En los primeros siglos de la época moderna, no solo se ampliaron los horizontes culturales, sino que además se fueron consolidando cambios económicos y políticos que darían su sello al mundo moderno, el que se se configurará lentamente, implementando una organización del poder que perduraría a pesar de los cambios constantes del mapa político europeo. Atrás quedaría el ideal medieval de la autoridad universal representada por el Papa y el Emperador, y la capacidad de estos para imponerse sobre las distintas dinastías constituidas, ¿cierto? Durante los primeros siglos de la Edad Moderna, siglo XIV, siglo XV aproximadamente, surgió en Europa una nueva forma de organización política, que se caracterizó por tener un gobierno centralizado en un territorio con fronteras delimitadas, un sentimiento de pertenencia por parte de sus habitantes. Su aparición se relacionó con las demás transformaciones que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿cierto? Lo mismo que yo les venía diciendo hace 5 minutos. Entonces, súper importante esto. ¿Y cuáles fueron las principales causas, se podría decir, que tuvo esta edad moderna? Bueno, las principales causas, chicos, tenemos que tener en cuenta que fue la Reforma Protestante, ¿cierto? Ese fue como el pilar angular. Pero esta nueva forma de organización política tuvo sus causas también en el territorio. Una de las primeras causas de esta organización política va a ser la cohesión cultural, este sentimiento de unidad que les hablo yo, que van a tener todos los pueblos en distintas partes del territorio. Un ejemplo, yo siempre este ejemplo lo puedo dar, por ejemplo, no sé, o sea, a mí me gusta el fútbol, me gusta harto jugar la pelota, pero no me gusta tanto verlo. Pero no sé si se han dado cuenta que cuando juega Chile, como que los comerciales o como que la gente como que tiene un sentimiento de unidad que solamente se genera cuando está como esa época de partidos de Chile. Ya,
ese mismo sentimiento de unidad, como que ese mismo sentimiento de que somos chilenos y vamos a ganarle el partido, era lo que se daba en esa época con los estados modernos, ¿cierto? Como que el sentimiento de los ingleses, de ser ingleses y toda la cacha del ESPA. Entonces, es ese sentimiento, esa cohesión cultural que se genera, ¿cierto? Es una de las características, o una de las causas, más que nada, de los estados modernos y de este gobierno centralizado que se va a empezar a generar en los ciertos territorios. También el sistema mercantilista le va a permitir a los burgueses, el sistema mercantilista no se preocupen, lo vamos a explicar en la próxima clase, pero más que nada lo doy como ejemplo en esta época, o sea, lo doy como causa en este momento porque fue una causa, ¿cierto? Este sistema mercantilista le va a permitir a los burgueses principalmente incrementar su poder económico y van a darse cuenta que su poder económico, a ver, debajo de todas las cosas políticas, debajo de todas las cosas culturales, siempre van a haber intereses económicos, siempre, así como son como la maldad pura, hecha persona. Entonces, ¿qué pasa con los burgueses? Van a empezar a adquirir poder y el Papa, ¿se acuerdan que yo les hablé que estaba cobrando impuestos muy excesivos, estaba cobrando aduanas muy caras, estaba cobrando peajes muy caros de alguna manera para transitar económicamente hablando? Entonces, lo que van a decir los burgueses de Inglaterra? Van a decir, oye, loco, ¿por qué vamos a seguir pagándole al Papa si el Papa está a miles de kilómetros de acá? Él no conoce nada sobre la geografía de Inglaterra, no conoce nada sobre el territorio inglés. Mejor fortalezcamos nuestra propia identidad cultural y nosotros formamos un ejército militar que tenga la capacidad de combatir las cruzadas del Papa y que ese ejército militar sea representado en visión de un monarca absoluto que va a ser el rey de los estados modernos. Entonces, siempre va a haber interés económico de por medio. Y esa va a ser la segunda causa, ¿cierto? Porque las monarquías nacionales, para formar una monarquía nacional, van a tener dos cosas súper importantes. Una organización militar capaz de combatir al poder dominante, que era la iglesia, ¿cierto? Y una organización burocrática, que la organización burocrática va a estar dada por el rey, ¿cierto? Que le permita administrar el territorio que quiere culturizar con su propio sentimiento de unidad, ¿ok? Súper importante, más que nada en los militares porque le va a dar la fuerza, el poder para poder combatir el poder dominante del papado. ¿Y quién les va a dar ese poder universal? Por supuesto que los burgueses, porque tenían el poder económico para poder solventar una guerra de tamaña envergadura, ¿cierto? Entonces, súper importante igual este poder económico y está debajo de todo siempre, pues, porque en verdad lo que los querían, a los burgueses no les importaba quién los dominaba, sino que les importaba quién era económicamente viable para poder solventar su negocio. Entonces, para que lo tengan en consideración. Eh, Otra característica o otra causa que se le va a dar a estos estados modernos va a ser la justificación del monarca como representación de lo divino, como representación de algo muy de Dios, pues, como que el rey era como el enviado de Dios en la tierra, por lo tanto, él tenía que gobernar su tierra elegida y no un papa que se encontraba a miles de kilómetros. Entonces, como que la reforma protestante le viene a dar justificación al poder del rey a través de lo divino. Súper importante igual para poder administrar un territorio, ¿cierto? Entonces, y de hecho, tenemos que recordar que el rey en esta época concentraba los tres poderes los tres poderes políticos, por cierto. ¿Cuáles son los tres poderes políticos que gobiernan? Nosotros en la actualidad tenemos un sistema tripartito, ¿cierto? El cual divide el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Yo creo que esos términos lo han escuchado, aunque sea someramente. Entonces, estos tres poderes estaban dentro del rey en esta época. Y por eso, por supuesto, después más adelante va a venir la Revolución Francesa, la cual va a venir a decirle al rey, oye, tú no eres un enviado de Dios, sino que eres un ser humano igual que nosotros, así que divide estos tres poderes en un poder tripartito y crea los estados como los conocemos en la actualidad. La Revolución Francesa va a venir a generar los estados como nosotros los conocemos en esta época, en Chile, en este momento. Entonces, de hecho, en esa época, en la Revolución Francesa, se le cortó la cabeza al rey de Francia de ese momento. Entonces, para que vean todo el poder que concentraba el rey y todo el poder que quería quitarle de alguna manera esta Revolución Francesa. Pero esa es historia más adelante, ¿cierto? Todavía estamos en el antiguo régimen. Los franceses en esa época, en la época de la Revolución Francesa, hablaban del antiguo régimen. Decían, no, tenemos que destruir el antiguo régimen. ¿Y cuál es el antiguo régimen? Este que les estoy contando yo a ustedes, ¿por cierto? Si buscan estados modernos, si buscan antiguo régimen, es lo mismo. Si buscan despotismo ilustrado, es lo mismo. Si buscan monarquía absoluta, es lo mismo, ¿ok? Si buscan absolutismo, es lo mismo, ¿ya? Será todo con eso. Entonces, esas son algunas de las causas. En lo político surgieron las monarquías nacionales, que centralizaron el poder, hasta entonces dividido entre múltiples señores feudales, y creció un sentimiento de unidad y pertenencia.
La tendencia que se fue manifestando con mayor claridad en unidades lingüísticas y territoriales, donde los principales elementos de cohesión era la unidad lingüística y religiosa de sus habitantes. En estos territorios, el poder real tuvo que someter a la nobleza y apoyarse en aquellos que veían en dicha centralización una garantía de ley y de orden. ¿Y quienes veían esa garantía? Los burgueses, por cierto, porque iban a financiarlos económicamente. Eh, en lo social, en lo social, crecieron las ciudades y se fue manifestando una creciente coincidencia de intereses entre la nobleza y la burguesía comercial. Sin embargo, la inmensa mayoría, esto es súper importante también, sin embargo, la inmensa mayoría de la población siguió viviendo en el campo. La sociedad moderna continuó siendo una sociedad en la que primaba el privilegio, pero la burguesía fue tomando un lugar preponderante en la vida económica y política. ¿Por qué es importante que sepan que ustedes que la mayoría de la gente sigue viviendo en el campo? Porque esto va a ser la justificación posteriormente para la Revolución Francesa, ¿por cierto? Como que la gente vio que se había cambiado el sistema papal a un sistema de Estado moderno, pero la gente sigue viviendo igual. Entonces, por eso como que después empezó a criticar este sistema y este antiguo régimen, como se le llamaba en aquella época. Entonces, súper importante igual. En lo cultural, cambió la forma como los individuos concebían al mundo y a sí mismos. Esto repercutió, eso del Renacimiento, ¿cierto? Eso es crítica romana pura. Entonces, esto repercutió en el orden político, ya que los gobernantes, reyes y sus ministros, ojo, súper importante igual los ministros porque vienen de la burocracia, estaban los militares de la burocracia, acuérdense de eso, crearon una organización más racional del Estado, tecnificando, ojo con esto, tecnificando la administración, las finanzas, perdón, el comercio y la composición de sus ejércitos. Eso era todo lo que quería la burguesía. La burguesía quería una administración correcta, unas finanzas correctas, una tecnocracia, una burocracia del Estado que permitiera colocar unas leyes claras del juego económico. Y eso se lo daba, por supuesto, que un monarca, porque el Papa estaba muy lejos para poder de alguna manera ordenar y administrar el territorio que le quedaba tan lejos como eran los demás pueblos. Por cierto, tenemos que recordar que el Sacro Imperio Romano Germánico era el que dominaba en esa época y el poder papal se concentraba en Italia. Entonces, si ustedes ven el mapa, Italia, Inglaterra, Europa, o sea, Francia, España, están súper lejos de ese poder. Entonces, súper importante igual para que lo tengan en consideración. Encabezados por un rey, estos estados buscaron extender su territorio por medio de las guerras o las alianzas matrimoniales. Si alguno de ustedes vio Juego de Tronos, está toda esa serie está inspirada en esta época, en la cual es donde están las casas gobernantes, donde están los grandes imperios, donde están las alianzas matrimoniales de la aristocracia, está la nobleza, la gente de sangre pura, todas esas cuestiones, todas esas leceras, en verdad, están inspiradas en esta época, ¿cierto? En esta época en la cual estaba predominantemente eso, ¿cierto? Este juego entre la nobleza, el poder, y en verdad era muy así. Eh, entonces, buscaron extender su territorio. Encabezados por un rey, estos estados buscaron extender su territorio por medio de las guerras o las alianzas matrimoniales, procurando acrecentar su riqueza y su poderío militar a través de un ejército pagado permanente. El ejército, súper importante siempre. Para ello, se fortaleció la centralización del gobierno, el que debía ser más eficaz y organizado, mientras que el vínculo de obediencia del súbdito al monarca reemplazó la anterior relación feudal de lealtad entre un vasallo y su señor. ¿Sí? Como que cambiaron las cosas del nombre nomás. Y esto es súper importante igual, chicos, porque cuando se empezó a generar este sentimiento de unidad entre esta gente, la economía empezó a crecer gracias al sistema mercantilista también. Y entonces como que los burgueses, por ejemplo, de Inglaterra, comenzaron a decir, oye, dejemos de pelear de la economía entre nosotros y aliémonos y formemos vínculos económicos entre todos los burgueses de Inglaterra y combatamos la economía de los burgueses de Francia, por ejemplo. Y entonces ahí se empiezan a generar de alguna manera como imaginariamente, ¿cierto? Como monstruos gigantes de la economía, ¿cierto? Que empiezan a combatir por quién tiene el poder económico y quién domina a quién y todo ese tema, pues, ¿cachai? Como que de alguna manera son monstruos gigantes de la economía, burgueses gigantes de Francia, burgueses gigantes de Inglaterra, ¿cierto? Que compiten por quién tiene más poder económico y de alguna manera eso también, lo que yo le estoy diciendo es real, porque, por ejemplo, Thomas Hobbes, uno de los principales pensadores del el mercantilismo, el sistema que imperaba en la actualidad, en ese momento, perdón, escribió El Leviatán. Y su libro se llama El Leviatán porque el Leviatán es un monstruo gigante. Y literalmente la economía en ese momento se empezó a ver como monstruos gigantes compitiendo por quién domina a quién, insisto.
Y en la actualidad se sigue viendo así, po, porque, por ejemplo, ¿quiénes son las grandes superpotencias en la actualidad, económicamente hablando? ¿No? ¿Nadie sabe? Yo creo que saben, pero les da flojera activar el micrófono. China y Estados Unidos, ¿cierto? En la actualidad, y ahora en la actualidad son monstruos aún más gigantes los que compiten por la economía, ¿cierto? De un país, como que ahora ya los monstruos crecieron incluso. Entonces, es más que nada para que se vayan imaginando un poco este sentimiento de unidad que se fue generando y que perdura hasta el día de hoy en la economía. Entonces, súper importante eso igual. Seguimos. Entonces, pero, profe, ¿cuáles eran estas monarquías? Bueno, tenemos que entender que existen diferentes monarquías con diferentes nombres, pero que al final de cuentas siguen siendo lo mismo. Monarquías absolutas, el absolutismo sigue predominando. No obstante, yo creo que cambiaban sus nombres más que nada para poder diferenciarse y por decir que ellos llegaron a conclusiones diferentes de los otros pueblos. Pero si tú los miráis con una lupa, o sea, si los miráis desde lejos así, te das cuenta que son prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran las superpotencias de esa época? Las superpotencias de esa época eran las monarquías autoritarias. Y estas monarquías autoritarias eran principalmente tres. Chiquillos, espero que todo esto ustedes lo vayan anotando, porque todas estas cosas que yo estoy hablando no es que yo me las sepa de memoria y se las estoy contando. No, no tengo tan buena memoria. Yo también tengo un hilo conductor en el cual voy anotando todas las cosas que voy diciendo. Entonces espero que tengan su cuaderno ahí para que vayan anotando las cosas que voy diciendo. ¿Ok? Em, entonces, seguimos. ¿Cuáles eran estas monarquías? Primero estaban las monarquías autoritarias, las cuales tenían el máximo poder económico, ¿cierto? Y estas monarquías autoritarias van a ser tres: Inglaterra, Francia y España. Las que tenían el máximo poder económico, ¿cierto? Las que más dominaban en esa época con la autoridad, las cuales se denominaban monarquías autoritarias: Inglaterra, Francia y España. Por su parte, Polonia y Hungría tenían monarquías electivas, ¿ya? Estas monarquías selectivas, de alguna manera, como que eran elegidas, en teoría, por el pueblo, ¿cierto? Porque el pueblo era la nobleza y la aristocracia y los burgueses, a veces los burgueses nomás, ¿cierto? En los cuales elegían a este rey, ¿ok? En el norte de Europa estaba la Unión de Kalmar, o la cual se llamaba Estados Nórdicos, los cuales eran compuestos por Suecia, Noruega y Dinamarca. Y en verdad se dice Unión de Kalmar, pero si lo pensáis, eran una monarquía que unía a tres estados, ¿cierto? El estado nórdico, que era Suecia, Noruega y Dinamarca, ¿ok? También, aparte de ellos, existían casas reinantes, ¿ya? Aparte de estas monarquías, existían casas reinantes que tenían gran influencia, ¿ya? Como por ejemplo la Casa de Borgoña, la Casa Habsburgo, la Casa de Austria, ¿ok? Familias que tenían mucho poder y que por lo tanto podían ser considerados como reyes de alguna forma también, por cierto. Estas casas principalmente se encontraban alrededor de España y alrededor de Francia. Como que ahí estaban estas casas económicas que hacían lazos familiares, ¿cierto? Como Juego de Tronos, que formaban grandes imperios, ¿cierto? Perdón, que formaban grandes estados a través de su influencia de nobleza, de su influencia aristocrática, ¿sí? Entonces, de ahí viene este nombre de estas casas, ¿cierto? Que tenían mucho poder en Borgoña, en Holanda, en el Flandes, en Luxemburgo, en Francia, en España, en Austria-Hungría, en gran parte de Europa continental central, por cierto. Entonces, súper importante igual para que lo tengan en consideración. También en Italia, yo creo que los italianos en esa época como que miraban el resto de Europa y decían, mira lo que provocamos con, lo que provocó Da Vinci con sus pinturas, lo que provocó René Descartes, lo que provocó Nicolás Copérnico con el sistema heliocéntrico. Como que de alguna manera los tipos veían que ellos fueron los fundadores del Renacimiento, pues acuérdense, que el Renacimiento surgió en Milán, Venecia, Génova y Florencia. Entonces como que los tipos decían, mira, todo esto partió por el arte y todo lo que se ha logrado. Se logró cambiar la política, se logró cambiar la economía, se logró cambiar casi todo. Entonces, yo creo que los tipos estaban sentados ahí mirando así como todos los cambios que estaban viviendo en Europa. Pero Italia tenía ciudades-estados, no tenía tanto monarquías, sino que tenía estas ciudades-estados que eran como localidades pequeñas. Si uno ve la geografía de Italia, de hecho, va a ver que es como un cordón montañoso al medio gigante y al lado tiene valles o planicies que se van formando intermediariamente. Entonces, como que de alguna manera tenían su propio control individualizado de estas ciudades-estado, ¿por cierto? Y ahí estas familias adquirían mucho poder, como por ejemplo las familias de Venecia, las familias de Florencia, las familias de Milán. Si alguien ha jugado Assassin's Creed, va a entender completamente ese tema. Entonces, teníamos estas ciudades italianas, ¿cierto? Estas ciudades-estado, y también de todas estas monarquías, de todos estos estados que estamos hablando, estaba la contraparte, ¿cierto? Que era
los que venían dominando el territorio y los que venían dominando la economía desde antes, ¿cierto? Los que venían dominando en la Edad Media. Estamos hablando de el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que va a ser Alemania en la actualidad. Este Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Mantuvo sus principados, el cual siguió manteniendo un sistema con rasgos feudales. Pero los tipos igual se intentaron actualizar, como que no querían actualizarse, pero tenían que hacerlo igual, porque todo el mundo estaba actualizándose, entonces tenían que actualizarse. Entonces, siguieron con rasgos feudales en el que los príncipes participaban en la elección del emperador, pero luego era coronado por el papa. ¿Sí? ¿Se entiende? Como que en el Sacro Imperio Romano Germánico, el poder religioso aún subyugaba al poder político. No así en el resto de Europa con la Reforma Protestante, en donde el poder religioso era el que estaba subyugado al poder político. ¿Se entiende? Es la diferencia y la pelea principal ideológica que se mantenía en esa época. Todo a partir del Renacimiento y del pensamiento antropológico y el del pensamiento teocéntrico. Sí, súper importante eso igual. Entonces, profe, ya déjese de leceras, la clase ya queda poquito por terminar, así que defíname de forma concisa, de forma clara, por favor, amigo, cuáles eran estas características de los estados nacionales. Ok, se las defino, estimadísimos. Y estas características, principalmente, que me interesa que manejen, son 4. ¿Ok? Pero primero tienen que entender que la monarquía absoluta fue el régimen de gobierno que se estableció en gran parte de Europa, alcanzando su máxima expresión en Francia y España. El poder absoluto del rey implicaba que el gobierno estaba en manos de una sola persona, el monarca, quien concentraba todas las funciones del Estado, ejecutiva, legislativa y judicial. En otros países, como Inglaterra, la autoridad del rey se vio limitada por el poder de los parlamentos. En cualquier caso, el poder quedaba en manos de los grupos aristocráticos, sin considerar elemento popular del gobierno, cosa que va a venir a explicar después la Revolución Francesa. ¿Ok? Pero entonces, profe, ¿cuáles son las 4 características? La primera, chicos, es el derecho divino que tiene el rey de controlar esa tierra, ¿cierto? Y este derecho divino le da el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y este derecho divino también le da el poder de elegir burocracia, de crear ministerios, de crear ministros que permitan ser su representación a lo largo de todo el territorio que él está dominando, ¿cierto? Que está creando a través de las líneas imaginarias de los territorios. ¿Ya? Entonces esa sería la primera característica, el derecho divino del rey de conquistar un territorio. La segunda característica sería una fuerza militar que respondiera a los intereses de forma permanente del rey, ¿cierto? Un ejército permanente que permitiera constantemente luchar contra los otros estados modernos y luchar contra la autoridad papal. Este poder también era financiado a través de los burgueses, ¿cierto? Y eso convoca a la tercera característica importante, que es una base financiera, generalmente, una base financiera, ¿cierto? La cual generalmente era obtenida a través de los impuestos y de los préstamos que otorgaban los principales banqueros o financistas que les permitiera solventar el gasto del ejército, ¿cierto? ¿Quién eran en ese caso? Los burgueses, por cierto, los burgueses otorgaban la justificación económica del control territorial que tenía el rey, a través de la fuerza militar, que era la tercera causa. Entonces tenemos derecho divino del rey, fuerza militar, fuerza económica. Y la última característica, y no por eso menos importante, sería la cohesión cultural, el sentimiento de unidad que se da a través de la religión, el sentimiento de unidad que se da a través de la cohesión de la unidad lingüística, ¿cierto? Entonces, la lengua, la cohesión religiosa es la cuarta característica que representa todo lo que es culturalmente hablando, todo lo que hace a los ingleses ingleses, todo lo que hace a los franceses franceses, todo lo que hace a los italianos italianos, es esa cohesión cultural que era lo que faltaba para tener las 4 características de los estados modernos. ¿Sí? Estas 4 características les da una cohesión interna al territorio, lo cual permite mantener territorios hasta el día de hoy, por cierto, Chile es el vivo ejemplo de eso. Ya para ir finalizando, chicos, les voy a nombrar 2 pensadores de la época, los cuales escribieron grandes libros, los cuales se los recomiendo. Por supuesto, los escribieron hace más de 700 años, por lo tanto, se están de manera gratuita en Internet, porque ya el derecho de autor, después de 100 años creo que es, deja de existir, y como que se hace gratuito para todo el mundo, lo cual lo encuentro muy genial. Entonces, el primero es Thomas Hobbes, ¿ya? Thomas Hobbes fue el mercantilista por excelencia, fue el que inventó el sistema mercantilista y el que escribió el Leviatán.
¿Se acuerdan de ese ejemplo que les di yo sobre los monstruos de la economía gigante peleando? Ya, él se inspiró en eso, por eso le puso el Leviatán a su texto, y como les digo, en verdad, sí, sí, insisto, tiene mucha razón, son monstruos gigantes que están compitiendo por quién domina a quién en torno a la economía, y es súper interesante en ese aspecto. El Leviatán se llama el texto. Y el segundo va a ser el que le va a dar la justificación política a la dominación de los territorios y la justificación de los reyes de ser reyes. Y ese fue Nicolás Maquiavelo, quien en su texto, El Príncipe, va a establecer de alguna manera cómo debe ser el orden de una nación y cómo el rey debe responder ante su pueblo, ¿cierto? Entonces, súper importante igual que lo lean. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, muy buen texto también, chiquillos. Y eso principalmente, pues, no se me ocurre qué más decir. Muy buenos textos los dos, se los recomiendo, El Leviatán y El Príncipe, Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo. Y eso, pues, dudas, consultas sobre la materia. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Está todo claro? Los estados modernos, el concepto de estados modernos, los cuatro Sí, principales. profe. Genial, chiquillos. Vayan los que falten, porfa, vayan colocando su nombre en el chat para que estén considerados en la lista. Y eso, pues, espero que sus familias estén muy bien. Espero que ustedes también estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana, que disfruten su fin de semana. Y eso, pues, como les digo, la actividad número 8, o sea, la guía número 8 la voy a volver a resubir porque esa va a ser la actividad de los estados modernos, ¿ya? Que va a ser más, van a tener más tiempo para hacerla, por lo tanto, así, ahora sí les voy a exigir que la hagan, ¿ok? Los que ya lo hicieron se salvaron, ¿sí? Pero después viene el mercantilismo y eso lo van a ver la próxima semana, ¿ok? Que eso va a ser el poder económico. Hoy hablamos solamente de política, si no se dieron cuenta, hablamos principalmente de poder político y de cómo se van conformando los estados modernos, o el antiguo régimen. Así que eso, chiquillos, se me cuidan, que estén muy bien, y eso, pues. Que estén bien. Chao, profe.